Mi hermano y yo tenemos la misma cara, pero yo soy libre y él, mi esclavo. Los hermanos enemigos. Capítulo prim. El nacimiento de la mentira. La noche del 15 de marzo de 1858 quedó grabada en la memoria de la Facenda Tres Irmãos como la noche de los gemelos que nunca debieron nacer juntos. Dos gritos desgarraron simultáneamente el silencio de la hacienda cafetera más próspera de São Paulo. Uno provenía de la Casa Grande, donde doña Amelia de Almeida Prado luchaba por traer al mundo al heredero legítimo del imperio del café. El otro brotaba de la senzala donde Feliciana, una esclava de apenas 19 años, daba a luz al hijo bastardo del mismo hombre que había engendrado al niño de la Casa Grande. El coronel Rodrigo de Almeida Prado caminaba nervioso entre ambos mundos aquella noche. Sus botas resonaban contra el suelo de madera mientras transitaba del dormitorio principal a las dependencias de los esclavos, dividido entre dos realidades que nunca debieron cruzarse, pero que se entrelazaban irremediablemente en su conciencia culpable. Todos en la hacienda conocían la verdad, pero nadie se atrevía a pronunciarla en voz alta. El silencio era el precio de la supervivencia en aquel sistema donde las palabras podían costar la vida. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron los cafetales, dos bebés lloraban en diferentes universos separados apenas por 300 metros de distancia. En la Casa Grande, Amelia sostenía débilmente a Rodrigo Jr. contra su pecho pálido, mientras las mucamas limpiaban las sábanas manchadas de sangre y susurraban oraciones de agradecimiento. En la senzala, Feliciana miraba fijamente a Vicente, buscando en sus rasgos diminutos alguna señal de esperanza, alguna promesa de que su hijo no repetiría su destino de esclavitud. El coronel Rodrigo, observando a ambos niños en el transcurso de aquellas primeras horas, no pudo evitar un estremecimiento de reconocimiento. Los bebés compartían sus mismos rasgos: la frente amplia, los ojos ligeramente almendrados, la nariz recta y aristocrática. Eran espejos el uno del otro, reflejos perfectos de su propia imagen. La única diferencia visible era el tono de la piel. Rodrigo Jr. había heredado la palidez europea de su madre, mientras que Vicente mostraba el tono moreno dorado de Feliciana, un recordatorio constante de su origen africano y de la violencia silenciosa que había marcado su concepción. Doña Amelia nunca mencionó la existencia de Vicente directamente, pero sus ojos helados hablaban volúmenes cada vez que Feliciana aparecía en su campo de visión. La esposa del coronel había aprendido desde niña que las mujeres de su clase debían soportar las infidelidades de sus maridos con dignidad silenciosa, como si fueran parte del paisaje natural, tan inevitables como las lluvias de verano o las plagas que ocasionalmente arruinaban las cosechas. Sin embargo, el hecho de que el bastardo y el heredero hubieran nacido en la misma noche transformaba la situación en algo más que una simple humillación. Era una blasfemia contra el orden natural de las cosas. Capítulo 2. Infancia paralela. Los años de la infancia transcurrieron como dos líneas paralelas que nunca debían encontrarse, pero que se mantenían perpetuamente conscientes de la existencia de la otra. Rodrigo Jr. crecía entre lecciones de latín, clases de piano y libros importados de París. Su mundo era de manteles blancos, cubiertos de plata y conversaciones sobre política imperial mientras se servía vino francés en copas de cristal. Cada mañana era despertado por Vicente, quien había sido asignado como su esclavo personal desde que ambos cumplieron 5 años. Vicente aprendió a leer observando secretamente las lecciones de Rodrigo Jr. desde el umbral de la puerta. Memorizaba las palabras que el tutor francés repetía pacientemente, las conjugaciones en latín, los nombres de reyes europeos y batallas lejanas. Por las noches, cuando todos dormían, practicaba escribiendo con carbón sobre pedazos de tela, formando letras temblorosas que escondía cuidadosamente bajo el piso de tierra de la senzala. Su madre Feliciana lo sorprendió una noche y, en lugar de castigarlo,
Lloró en silencio mientras acariciaba su cabeza. «No dejes que te vean, Meufilio», le susurró con voz quebrada. «Un esclavo que sabe leer es un esclavo peligroso, y los esclavos peligrosos desaparecen en la noche». Pero la curiosidad de Vicente era más fuerte que el miedo. Observaba todo, absorbía cada detalle del mundo de Rodrigo Jr. como si estuviera memorizando un mapa de un territorio prohibido al que algún día esperaba poder acceder. Estudiaba los gestos elegantes de su hermano al sostener los cubiertos, la manera en que inclinaba la cabeza al saludar a las visitas, el tono autoritario pero cortés con el que daba órdenes. Vicente se convertía lentamente en un espejo perfecto de Rodrigo Jr., capaz de imitar no solo su voz, sino también sus maneras, sus expresiones, incluso su forma de caminar. Rodrigo Jr., por su parte, había desarrollado una relación ambigua con Vicente. En público lo trataba con la indiferencia distante que correspondía a un amo hacia su esclavo. Pero en privado, especialmente durante la infancia, habían compartido momentos de complicidad casi fraternal. Jugaban juntos en los cafetales cuando nadie los vigilaba. Compartían frutas robadas de la cocina, se contaban secretos en la oscuridad. Sin embargo, a medida que crecían, el peso de sus respectivos roles sociales se hacía cada vez más aplastante, construyendo un muro invisible pero infranqueable entre ellos. El coronel Rodrigo observaba esta dinámica con una mezcla de orgullo perverso y culpa reprimida. Vicente era, en muchos sentidos, más inteligente y capaz que su hijo legítimo. Rodrigo Jr. había heredado la constitución débil de su madre y una tendencia a la indolencia que irritaba profundamente a su padre. En cambio, Vicente mostraba una determinación feroz, una agudeza mental que el coronel reconocía como suya propia. Era una ironía cruel del destino que su mejor hijo llevara las cadenas de la esclavitud, mientras que el heredero legal desperdiciara sus privilegios en la pereza y el desinterés. Capítulo 3. La gran mentira. El año 1878 trajo consigo no solo las lluvias torrenciales que arruinaron parte de la cosecha de café, sino también una fiebre tifoidea que se extendió por la región como un fuego implacable. Rodrigo Jr., debilitado por años de excesos y una constitución naturalmente frágil, cayó gravemente enfermo a los 20 años. Los médicos venidos de la capital diagnosticaron el caso como terminal. El joven heredero deliraba en su cama, consumido por la fiebre, mientras la hacienda se sumía en un caos de incertidumbre sobre su futuro. Fue durante esta crisis cuando surgió la idea que cambiaría el destino de ambos hermanos para siempre. El coronel Rodrigo enfrentaba un problema inmediato. Varios inversores importantes de Río de Janeiro habían anunciado su visita para discutir la expansión del negocio cafetalero. Cancelar las reuniones significaría admitir públicamente la debilidad de su hijo y heredero, lo cual podría tener consecuencias desastrosas para los negocios. La solución apareció ante sus ojos como una revelación perturbadora cuando Vicente entró al estudio llevando correspondencia. «Podría ser él», murmuró el coronel, estudiando el rostro de Vicente con una intensidad nueva. «Durante estas semanas, mientras Rodrigo se recupera, tú podrías ser él». Y Vicente sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La propuesta era simultáneamente aterradora y embriagadora. Durante 3 meses extraordinarios, Vicente dejó de ser el esclavo y se convirtió en el heredero. Se vistió con las ropas finas de Rodrigo Jr., durmió en su cama de dosel, comió en la mesa principal usando los cubiertos de plata que tantas veces había limpiado. Recibió a los visitantes importantes con una confianza natural que sorprendió incluso al coronel. Discutió contratos y precios del café con una habilidad para los negocios que su hermano legítimo nunca había mostrado. Pero más allá de las apariencias y los negocios, Vicente experimentó algo que nunca antes había conocido: respeto. Los hombres blancos le estrechaban la mano, lo llamaban señor, escuchaban sus opiniones como si tuvieran valor. Las mujeres de buena familia lo miraban con interés romántico en lugar de con desprecio.
Los sirvientes obedecían sus órdenes sin cuestionamiento, sin el matiz de burla velada que siempre había detectado cuando era simplemente Vicente, el esclavo. Por primera vez en su vida sintió lo que significaba ser considerado completamente humano. Cuando Rodrigo Jr. finalmente emergió de su enfermedad, débil pero vivo, encontró que su lugar había sido ocupado de manera tan perfecta que resultaba perturbador. Vicente se había convertido en el mejor de lo que él mismo había sido nunca. El verdadero heredero observó desde su ventana cómo el falso Rodrigo manejaba los asuntos de la hacienda con una eficiencia y autoridad que él jamás había poseído. Y en lugar de sentir ira o indignación, Rodrigo Jr. sintió algo completamente inesperado: alivio. Las responsabilidades de ser el heredero del imperio cafetalero siempre habían pesado sobre él como una carga insoportable. Las expectativas constantes de su padre, las presiones sociales, las decisiones de negocios que no comprendía ni le interesaban comprender. Rodrigo Jr. había soñado secretamente con una vida diferente, más simple, libre de las exigencias de su posición. Ahora, viendo a Vicente ocupar ese lugar con tanta naturalidad, una idea radical comenzó a formarse en su mente. Capítulo 4. El pacto del diablo. Una noche, después de que todos en la hacienda se hubieran retirado, los dos hermanos se encontraron en la biblioteca. La conversación que mantuvieron aquella noche sellaría su destino de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. Rodrigo Jr. fue quien habló primero, con una voz que temblaba ligeramente por la audacia de lo que estaba a punto de proponer. «No quiero volver», dijo simplemente. «Y tú no quieres irte». Vicente lo miró con una mezcla de desconfianza y esperanza desesperada. «¿Qué estás sugiriendo? Que continuemos como estamos. Tú serás Rodrigo de Almeida Prado, heredero de la Facenda Tres Irmãos. Yo seré Vicente, tu esclavo fiel, en público al menos. En privado, compartiremos la verdad y los beneficios». El plan era tan descabellado que casi parecía imposible, pero ambos hermanos habían probado el sabor del mundo del otro. Rodrigo Jr. había experimentado 3 meses de relativa libertad de las expectativas aplastantes de su posición, y Vicente había vivido 3 meses de dignidad humana. Ninguno de los dos quería renunciar a lo que había ganado. Durante 2 años, la farsa funcionó con una perfección escalofriante. Vicente manejaba los negocios de la hacienda con una habilidad que superaba incluso las expectativas del coronel Rodrigo, quien atribuyó el cambio a la madurez que su hijo había adquirido durante su enfermedad. El falso Rodrigo expandió las operaciones cafetaleras, estableció nuevas rutas comerciales con Europa y modernizó las técnicas de cultivo. La Facenda Tres Irmãos prosperó como nunca antes. Rodrigo Jr., viviendo como Vicente, descubrió una libertad paradójica en su nueva existencia. Sin el peso de las expectativas sociales, sin el constante escrutinio de la alta sociedad, podía finalmente ser él mismo. Pasaba sus días leyendo en secreto, escribiendo poesía que nunca se atrevería a firmar con su verdadero nombre, observando el mundo desde una perspectiva radicalmente diferente. La esclavitud, experimentada desde dentro, le reveló horrores que nunca había comprendido realmente desde su posición privilegiada. Pero el pacto diabólico que habían hecho comenzó a mostrar sus grietas cuando lo inevitable sucedió. El verdadero Rodrigo Jr. se enamoró. Su nombre era Joana, una joven esclava de 18 años con ojos color miel y una voz que parecía contener toda la tristeza del mundo. Había llegado a la hacienda apenas 1 año antes, comprada en una subasta en la capital junto con otros 12 esclavos. Rodrigo Jr., ahora viviendo como Vicente, la conoció mientras trabajaban juntos en los cafetales. Su amor floreció en la clandestinidad, en momentos robados entre las hileras de café, en susurros intercambiados durante las noches en la senzala. Para Joana, Vicente era simplemente otro esclavo como ella, alguien que compartía su destino y su dolor.
No tenía idea de que el hombre que la abrazaba en la oscuridad era, en realidad, el heredero legítimo de toda la hacienda. Y Rodrigo Jr. no podía decírselo sin destruir la frágil felicidad que habían construido juntos. Capítulo 5. La traición inevitable. El problema surgió cuando Joana quedó embarazada. En el mundo de la esclavitud brasileña del siglo XIX, esto no era inusual ni particularmente problemático desde la perspectiva de los amos. Un nuevo esclavo representaba un activo económico adicional, pero para Rodrigo Jr. significaba que su hijo nacería en la esclavitud, destinado a la misma vida de sufrimiento que él ahora comprendía en toda su crueldad. Desesperado, Rodrigo Jr. cometió el error fatal de revelar su verdadera identidad a Joana y suplicarle que mantuviera el secreto hasta que pudiera encontrar una manera de liberarla a ella y a su futuro hijo. Pero Joana, comprensiblemente, no creyó la historia delirante de un esclavo que afirmaba ser el verdadero heredero de la hacienda. Preocupada por su salud mental, Joana compartió la confesión con otras esclavas, y el rumor comenzó a extenderse como un incendio por la senzala. Cuando las historias llegaron a oídos de Vicente, ahora firmemente establecido como Rodrigo de Almeida Prado, se enfrentó a una decisión imposible. Si la verdad se revelaba, ambos hermanos perderían todo. Peor aún, podrían enfrentar consecuencias legales graves por el fraude que habían perpetrado durante 2 años. Los contratos que Vicente había firmado como Rodrigo serían inválidos, las deudas contraídas podrían ser impugnadas y toda la estructura del imperio cafetalero podría colapsar. Vicente se encontraba en una posición de poder absoluto sobre su hermano biológico. Durante 2 años había saboreado lo que significaba ser el amo en lugar del esclavo, y la idea de renunciar a ese poder era intolerable. Además, había desarrollado un resentimiento profundo durante aquellos meses. ¿Por qué Rodrigo Jr. había tenido derecho a ese privilegio simplemente por haber nacido de la mujer correcta? ¿Por qué él, Vicente, que era igualmente hijo del coronel y claramente más capaz, debía haber sido condenado a la esclavitud por el color de su piel? La solución que Vicente encontró fue tan brutal como efectiva. Vendió a Joana, al verdadero Rodrigo Jr. y a otros 5 esclavos a un traficante que los llevaría hacia el norte del país, a las plantaciones de azúcar de Pernambuco. La transacción se realizó en secreto, de noche, con documentación falsificada que identificaba a Rodrigo Jr. como Vicente, esclavo fugitivo recuperado y problemático que necesitaba ser alejado de la hacienda para evitar que contaminara a los demás con ideas peligrosas de libertad. Rodrigo Jr. comprendió la traición demasiado tarde, cuando ya estaba encadenado en un carro junto a Joana y los otros condenados. Sus ojos encontraron a Vicente en la oscuridad, y en esa mirada se condensaron todos los sentimientos que habían compartido. La complicidad de la infancia, la hermandad secreta, el pacto que habían hecho, y ahora la traición definitiva. Vicente sostuvo la mirada de su hermano sin pestañear, y en ese momento ambos supieron que habían cruzado un umbral del que no había retorno. Capítulo 6. Los años del silencio. Vicente consolidó su posición como Rodrigo de Almeida Prado durante los siguientes años. Se casó con Helena, una joven de buena familia de Río de Janeiro, en una ceremonia suntuosa que reunió a la élite cafetalera de toda la provincia. La unión fue estratégica. Helena traía como dote conexiones políticas importantes y una fortuna considerable en tierras. Vicente desempeñó su papel de heredero perfecto con una maestría que convencía incluso a aquellos que lo habían conocido antes de la enfermedad que supuestamente había cambiado su carácter. El coronel Rodrigo murió en 1880, llevándose a la tumba cualquier sospecha que pudiera haber albergado sobre la verdadera identidad de su heredero. En su lecho de muerte, el anciano coronel tomó la mano de Vicente y susurró: «Siempre supe que tenías mi fuerza, hijo mío». Vicente nunca supo si esas palabras encerraban un reconocimiento final de la verdad o si el viejo,
había muerto realmente creyendo que hablaba con Rodrigo Jr. Doña Amelia sobrevivió a su esposo apenas 6 meses. En sus últimos días, miraba a Vicente con una expresión que oscilaba entre la confusión y el reconocimiento perturbador. Una tarde, delirando por la fiebre, lo llamó Vicente antes de corregirse inmediatamente. Murió esa misma noche, y con ella se fue el último testigo directo de los primeros días de ambos hermanos. Durante esos años, Vicente pensaba ocasionalmente en su hermano y en Joana, pero reprimía esos pensamientos con la misma determinación férrea que aplicaba a todos los aspectos de su vida falsificada. Se convenció a sí mismo de que había tomado la única decisión posible, que Rodrigo Jr. había sido débil y tonto al poner en peligro su posición compartida por amor. El resentimiento y la culpa se entrelazaban en su corazón como raíces de cafeto, imposibles de separar. Elena le dio 3 hijos, 2 varones y una niña. Vicente los criaba con una mezcla extraña de amor genuino y terror constante de que algún día la verdad emergiera y sus hijos descubrieran que su padre era un impostor, un ex-esclavo que había usurpado una identidad que no le pertenecía. Les enseñaba a tratar a los esclavos de la hacienda con relativa bondad, un rasgo que otros hacendados consideraban excesivamente blando, pero que provenía de la memoria vívida de Vicente de lo que significaba existir en ese estado de vulnerabilidad absoluta. Capítulo 6. El retorno del fantasma. El año 1885 trajo consigo no solo las primeras señales serias del movimiento abolicionista que pronto transformaría Brasil, sino también el regreso de un fantasma que Vicente había creído enterrado para siempre en las plantaciones del norte. Rodrigo Jr. llegó a Sao Paulo una tarde de julio, pero ya no era el joven débil y soñador que había sido vendido 7 años antes. La esclavitud había forjado en él una dureza que ni Vicente reconoció al principio. Rodrigo había sobrevivido a 6 años de trabajos forzados bajo el sol brutal de Pernambuco. Joana había muerto durante el parto de su hijo, que también pereció pocas horas después. La pérdida había destruido algo fundamental en Rodrigo Jr., pero también había encendido en él una determinación férrea de venganza y justicia. Había sobrevivido, aprendido, observado y esperado. Su libertad había llegado de manera inesperada. Un abolicionista rico había comprado su carta de libertad, junto con la de otros 50 esclavos, como un acto de protesta política. Pero en lugar de simplemente celebrar su liberación, Rodrigo había trabajado incansablemente durante los meses siguientes. Había establecido contactos con otros libertos, había aprendido el negocio de transporte fluvial y con una combinación de astucia, suerte y trabajo brutal, había amasado una fortuna considerable para los estándares de un hombre negro en el Brasil del siglo XIX. Ahora regresaba no como un esclavo escapado, sino como un hombre libre, con recursos económicos y, lo más importante, con documentación que probaba su verdadera identidad. Entre sus posesiones más valiosas llevaba cartas escritas por el coronel Rodrigo a su hijo legítimo, certificados de bautismo, y lo más condenatorio de todo, un diario que el verdadero Rodrigo Jr. había mantenido durante su adolescencia, lleno de detalles íntimos y recuerdos que solo el verdadero heredero podría conocer. El reencuentro entre los hermanos ocurrió durante una cena formal en la Casa Grande, donde Vicente entretenía a importantes inversionistas europeos. Rodrigo Jr. apareció sin anuncio previo, vestido con un traje elegante, aunque no de la máxima calidad, su presencia en el comedor causando un silencio inmediato. Los invitados miraban confundidos al recién llegado, notando con perturbación el extraordinario parecido entre él y su anfitrión. «Buenas noches, hermano», dijo Rodrigo Jr. con una voz que era simultáneamente suave y amenazadora. «O debería decir, Vicente, ¿no vas a presentarme a tus invitados? Soy Rodrigo de Almeida Prado, el verdadero heredero de esta hacienda». Capítulo 8. La guerra de los hermanos. Lo que siguió fue una batalla legal que se extendería durante 5 años
y que fascinaría a todo São Paulo. Rodrigo Jr. presentó formalmente su caso ante los tribunales, respaldado por una batería de abogados abolicionistas que vieron en su historia una oportunidad perfecta para exponer las contradicciones y crueldades del sistema esclavista brasileño. La evidencia que presentó era considerable. Documentos, testimonios de antiguos sirvientes de la hacienda que confirmaban la existencia de 2 niños nacidos la misma noche y análisis de expertos médicos que certificaban el extraordinario parecido físico entre ambos hombres. Vicente, por su parte, no se quedó de brazos cruzados. Contrató a los mejores abogados conservadores de Río de Janeiro y construyó su defensa sobre un argumento técnico pero poderoso. Él había sido reconocido legalmente como Rodrigo de Almeida Prado durante 7 años. Había firmado contratos, pagado impuestos, contraído matrimonio y engendrado hijos bajo esa identidad. Todos los registros oficiales, todas las transacciones comerciales, todo el aparato legal del imperio lo reconocía como el legítimo Rodrigo. ¿Qué importaba lo que había sido en el pasado? El argumento de Vicente exponía una verdad incómoda sobre la naturaleza de la identidad en el Brasil imperial. La identidad legal era performativa, basada en el reconocimiento social más que en cualquier verdad biológica fundamental. Si la sociedad te reconocía como blanco y libre, eras blanco y libre, independientemente de tu ascendencia. El caso amenazaba con desestabilizar no solo la fortuna de una familia, sino toda la estructura del sistema racial y de clases que sostenía la sociedad brasileña. Los periódicos de São Paulo, Río de Janeiro e incluso de Europa seguían el caso con fascinación mórbida. Las audiencias judiciales se convirtieron en espectáculos públicos donde ambos hermanos presentaban sus versiones de la historia. Vicente retrataba a Rodrigo como un impostor oportunista que había escuchado rumores sobre el parecido casual entre ellos e intentaba aprovecharse para robar una herencia. Rodrigo presentaba a Vicente como un usurpador cruel que había traicionado un pacto fraternal y condenado a su propio hermano a la esclavitud por ambición. Elena, la esposa de Vicente, se encontraba en una posición imposible. Gradualmente, había comenzado a creer la versión de Rodrigo Jr. Pequeños detalles que siempre la habían desconcertado sobre su esposo, ciertos gestos que parecían demasiado calculados, momentos en que parecía olvidar historias familiares que debería haber conocido, ahora adquirían un nuevo significado. Pero si reconocía públicamente que su esposo era un impostor, sus hijos serían declarados ilegítimos, la herencia se perdería y su propia posición social se desmoronaría. Los hijos de Vicente crecían en medio de este escándalo sin saber realmente quién era su padre. El mayor, también llamado Rodrigo, de apenas 5 años, preguntaba constantemente por qué había 2 hombres que afirmaban ser su padre verdadero. La niña, Amelia, nombrada así en honor a su abuela, desarrolló pesadillas recurrentes sobre hombres idénticos que se perseguían mutuamente por pasillos infinitos. Capítulo 9. La abolición y la ruina. El 13 de mayo de 1888 llegó como un trueno que transformó el paisaje completo de la disputa entre los hermanos. La princesa Isabel firmó la Ley Áurea, aboliendo finalmente la esclavitud en Brasil. El último país de las Américas en hacerlo, eliminaba con un decreto la institución que había definido su economía y estructura social durante casi 4 siglos. Para los esclavos, era el amanecer de una libertad tan esperada que parecía imposible. Para los hacendados, era el apocalipsis económico. La abolición tuvo un efecto extrañamente nivelador en la batalla legal entre Rodrigo y Vicente. El argumento central de Rodrigo, que había sido injustamente esclavizado y despojado de su herencia debido a su color de piel, perdía parte de su fuerza moral en un mundo donde la esclavitud ya no existía legalmente.
Simultáneamente, el argumento de Vicente, que la identidad legal establecida debía prevalecer, se volvía más fuerte en un contexto donde muchas familias buscaban desesperadamente mantener la estabilidad legal de sus propiedades y transacciones en medio del caos económico post-abolición. Los jueces, enfrentados a un caso sin precedentes claros y conscientes de las enormes implicaciones que su decisión tendría, optaron finalmente por una solución salomónica que dejó a ambos hermanos devastados. Dividieron la herencia exactamente por la mitad. Rodrigo Jr. sería reconocido como el hijo legítimo del coronel, pero Vicente también tendría derechos sobre la propiedad debido a su posesión de buena fe durante años y a su matrimonio legal bajo la identidad de Rodrigo. La decisión judicial llegó en 1890, pero para entonces la Facenda Tres Irmãos ya estaba en ruinas económicas. La abolición había provocado una crisis devastadora en la economía cafetalera. Los exesclavos, muchos de los cuales habían trabajado en la hacienda durante generaciones, habían abandonado las plantaciones en masa buscando nuevas oportunidades en las ciudades. Los intentos de contratar trabajadores asalariados habían fracasado debido a la falta de capital y la resistencia de los trabajadores a aceptar condiciones que consideraban solo marginalmente mejores que la esclavitud. La división de la propiedad entre los dos hermanos resultó ser el golpe final. Ninguno de los dos tenía suficientes recursos individuales para mantener las operaciones de la hacienda. Las deudas acumuladas durante los años de batalla legal habían consumido la mayor parte del capital. Los acreedores comenzaron a ejecutar hipotecas. Una por una, las tierras fueron vendidas para pagar las deudas de los abogados, los impuestos atrasados y los préstamos que ambos hermanos habían tomado para financiar su guerra mutua. Elena finalmente abandonó a Vicente, llevándose consigo a los 3 niños y retornando a la casa de su padre en Río de Janeiro. Antes de partir, le dijo a Vicente con una voz curiosamente desprovista de emoción: «Ya no sé quién eres, pero quien sea que seas, has destruido todo lo que tocabas». Los niños, confundidos y traumatizados por años de incertidumbre sobre la identidad de su padre, crecerían con una desconfianza profunda hacia las apariencias y las identidades estables. Capítulo 10. Los iguales. Para 1895, ambos hermanos vivían juntos en una pequeña casa en las afueras de São Paulo, todo lo que quedaba de su imperio cafetalero. Era una vivienda modesta de 2 habitaciones, con paredes de adobe y techo de tejas rojas que goteaban durante la temporada de lluvias. Compartían las tareas domésticas con una familiaridad forzada por la necesidad, cocinando repollo y feijão en una pequeña estufa de leña, lavando su propia ropa en un arroyo cercano. El camino hacia esta convivencia forzada había sido largo y doloroso. Al principio, después de perder todo, cada hermano había intentado construir una vida separada. Rodrigo Jr. trabajó como contador en una firma comercial, usando las habilidades matemáticas que había desarrollado en su educación privilegiada. Vicente intentó establecer un pequeño negocio de transporte, pero fracasó cuando sus antiguos contactos sociales le dieron la espalda. Ninguno de ellos dispuesto a asociarse con alguien cuya identidad y reputación estaban tan comprometidas. La vejez y la enfermedad los reunieron eventualmente. Rodrigo Jr. desarrolló problemas respiratorios severos, probablemente como resultado de sus años trabajando en las plantaciones del norte. Vicente sufría de artritis dolorosa que hacía cada vez más difícil cualquier trabajo físico. Ambos descubrieron que mantener 2 hogares separados era económicamente imposible con sus recursos limitados. La decisión de vivir juntos no fue producto del perdón o la reconciliación, sino simplemente de la necesidad práctica. Durante los primeros años de convivencia, apenas se hablaban. Se comunicaban mediante gestos breves y palabras estrictamente necesarias. El resentimiento colgaba entre ellos como una nube tóxica,
Rodrigo culpaba a Vicente por robarle su identidad, vender a su amor y destruir su vida. Vicente culpaba a Rodrigo por regresar del norte, por desencadenar la batalla legal que había destruido todo, por no aceptar simplemente el destino que el color de su piel le había asignado. Pero el tiempo tiene una manera de erosionar incluso el resentimiento más profundo. Gradualmente, forzados a compartir el mismo espacio día tras día, los hermanos comenzaron a hablar. Al principio, conversaciones prácticas sobre quién compraría el pan o cómo reparar el techo que goteaba. Luego, lentamente, recuerdos compartidos de la infancia comenzaron a emerger en sus conversaciones nocturnas. Recordaban los juegos en los cafetales, las frutas robadas, los secretos compartidos antes de que el mundo los obligara a convertirse en enemigos. Una noche de 1900, después de compartir una botella barata de cachaza, Vicente finalmente dijo las palabras que nunca había podido pronunciar. Lo siento. Siento haberte vendido. Siento haber traicionado nuestro pacto. Siento todo. Rodrigo permaneció en silencio durante largos minutos. Luego, con una voz quebrada por la emoción y años de dolor reprimido, respondió: Yo también lo siento. Siento haberte expuesto. Siento haber destruido todo por orgullo. Siento que tuviéramos que ser enemigos cuando deberíamos haber sido hermanos. No fue un perdón completo ni una reconciliación perfecta. Demasiado había sido destruido, demasiadas cicatrices permanecían, pero fue un reconocimiento mutuo de la tragedia que ambos habían vivido, víctimas no solo el uno del otro, sino de un sistema más grande que los había definido como amo y esclavo desde el momento mismo de su nacimiento. Capítulo 11. El final de los espejos. Los últimos años de los hermanos transcurrieron en una paz melancólica. Ambos habían envejecido prematuramente, marcados por el sufrimiento y las dificultades. A los 44 años parecían hombres de 60. El cabello de ambos se había vuelto completamente gris. Sus cuerpos se encorvaban con el peso de los años difíciles. Aún se parecían extraordinariamente, como si el tiempo hubiera sincronizado incluso su proceso de envejecimiento. Ocasionalmente recibían visitas. Un antiguo esclavo de la fazenda, ahora trabajador libre en una fábrica textil, venía a compartir café y historias. Una de las hijas del coronel Rodrigo de un matrimonio anterior, hermanastra de ambos, aunque solo Rodrigo Jr. era legalmente reconocido como tal, aparecía 2 veces al año con comida y algo de dinero, movida por una mezcla de caridad cristiana y curiosidad mórbida sobre los hermanos cuya historia había fascinado y horrorizado a toda la provincia. Los hijos de Vicente nunca visitaban. Rodrigo, el mayor, se había mudado a Argentina buscando escapar del escándalo familiar. Las 2 niñas se habían casado con hombres que insistieron en que cortaran todo contacto con su padre. Elena había muerto en 1898, llevándose a la tumba la confusión sobre a quién realmente había amado, si es que había amado a alguien. Los hermanos pasaban sus días sentados en el pequeño porche de su casa, observando el mundo cambiar a su alrededor. São Paulo se transformaba rápidamente. La inmigración europea masiva estaba cambiando la cara de la ciudad. Las fábricas reemplazaban a las haciendas como motor de la economía. El café seguía siendo importante, pero ahora lo cultivaban pequeños propietarios y cooperativas en lugar de los grandes hacendados esclavistas. El mundo que los había creado, el mundo que los había definido como amo y esclavo, estaba desapareciendo. Una tarde de abril de 1902, Rodrigo Jr. sufrió un ataque cardíaco severo mientras preparaba la cena. Vicente lo ayudó a acostarse en su cama, sintiendo el pulso débil e irregular de su hermano. Llamó al médico, pero ambos sabían que era demasiado tarde. El médico, un joven recién graduado que no conocía la historia completa de los hermanos, comentó que era notable lo mucho que se parecían, probablemente primos lejanos. Hermanos, corrigió Vicente suavemente. Somos hermanos. Rodrigo Jr. murió al amanecer del día siguiente.
Vicente sostenía su mano mientras la luz del sol naciente iluminaba la pequeña habitación. En sus últimos momentos conscientes, Rodrigo había mirado a Vicente y susurrado: «Siempre fuimos iguales, ¿verdad? Nacimos iguales, ahora moriremos iguales. Todo lo demás fue mentira». Vicente lloró por primera vez en décadas, lágrimas que contenían no solo el dolor por la pérdida de su hermano, sino también por todas las vidas que podrían haber vivido si hubieran nacido en un mundo diferente. Lágrimas por Feliciana, su madre, que había muerto años atrás sin ver a su hijo liberado. Lágrimas por Joana y el bebé que nunca llegó a vivir. Lágrimas por los años perdidos en odio y resentimiento. El funeral de Rodrigo Jr. fue modesto, asistido solo por un puñado de personas: el antiguo esclavo que los visitaba ocasionalmente, el médico joven que había atendido sus últimas horas, un sacerdote que ofreció palabras de consuelo que sonaban huecas en el aire pesado. Vicente pagó los gastos del entierro con el dinero que ambos habían ahorrado trabajosamente durante años, dejándolo prácticamente sin recursos. 3 semanas después del funeral de Rodrigo, Vicente despertó una mañana sintiendo un dolor agudo en el pecho. Reconoció inmediatamente los síntomas: el mismo ataque cardíaco que había matado a su hermano. Logró levantarse de la cama y caminar hasta el pequeño cajón donde guardaba sus documentos más importantes. Entre ellos, encontró un sobre que había preparado años atrás, dirigido a la iglesia local. Dentro del sobre había una carta explicando su historia completa y la de su hermano, junto con instrucciones de que fueran enterrados juntos en la misma tumba sin distinción de rango o posición. En muerte, había escrito años atrás con una caligrafía temblorosa: «Que finalmente seamos lo que siempre debimos ser, hermanos iguales ante Dios». Vicente murió solo en su cama esa tarde, con el sobre apretado contra su pecho. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente por el vecino, que se preocupó al no verlo en su rutina matutina habitual. El sacerdote, conmovido por la carta, cumplió los deseos de Vicente. Los hermanos fueron enterrados juntos en el pequeño cementerio en las afueras de Sao Paulo, bajo una lápida simple que decía únicamente: «Rodrigo y Vicente de Almeida Prado, hermanos 1858-1902, nacimos iguales, morimos iguales». En el medio, el infierno. Epílogo: el legado de los espejos. La historia de los hermanos Rodrigo y Vicente se convirtió en una leyenda local en Sao Paulo, contada y recontada durante generaciones, con variaciones que oscilaban entre lo melodramático y lo moralizante. Algunos la usaban como una advertencia sobre los peligros de la ambición. Otros la veían como una parábola sobre las contradicciones del sistema esclavista brasileño. Los abolicionistas la citaban como evidencia de la naturaleza arbitraria y cruel de las distinciones raciales que habían definido a la sociedad. Pero quizás el legado más profundo de su historia no radicaba en ninguna lección moral específica, sino en la pregunta fundamental que planteaba sobre la identidad misma. ¿Quiénes eran realmente Rodrigo y Vicente? ¿Eran las identidades que la sociedad les había asignado al nacer, o las identidades que habían asumido durante aquellos años extraordinarios de intercambio? Si dos hombres podían intercambiar sus identidades tan completamente que incluso ellos mismos comenzaban a confundirse sobre quiénes eran realmente, ¿qué significaba eso sobre la naturaleza de la identidad racial y social en el Brasil del siglo XIX? Sus hijos y descendientes cargaron con el peso de esta historia de maneras diferentes. El hijo mayor de Vicente, Rodrigo, que se había mudado a Argentina, cambió su apellido e intentó borrar todo rastro de su conexión con el escándalo. Las dos hijas se casaron con hombres que nunca supieron la historia completa de sus suegros. La verdad fue enterrada junto con los hermanos, emergiendo solo ocasionalmente en conversaciones susurradas en reuniones familiares. Un secreto vergonzoso que se desvanecía gradualmente con cada generación que pasaba. La Fazenda Tres Irmãos fue finalmente comprada por un consorcio de inversionistas italianos en 1905,
quienes demolieron la casa grande y construyeron una fábrica textil en su lugar. Las ensalas fueron destruidas, los cafetales arrancados y reemplazados por edificios industriales. Para 1920 no quedaba rastro visible del imperio cafetalero que una vez había sido el hogar de dos hermanos separados por el racismo y unidos por la sangre. Pero en el pequeño cementerio en las afueras de Sao Paulo, la tumba de los hermanos permanecía. Las plantas trepadoras eventualmente cubrieron la lápida, y el cementerio mismo cayó en desuso a medida que la ciudad se expandía en otras direcciones. Para el centenario de su muerte en 2002, pocos recordaban quiénes habían sido Rodrigo y Vicente de Almeida Prado, o por qué sus nombres aparecían juntos en aquella lápida cubierta de musgo. Sin embargo, su historia continúa resonando como un eco doloroso de las contradicciones fundamentales que definieron y continúan definiendo a Brasil. Un país construido sobre la ficción de que algunas vidas valen más que otras basándose en el color de su piel, donde la identidad es simultáneamente la verdad más fundamental y la mentira más elaborada, donde hermanos pueden ser esclavos y amos, dependiendo de cuál lado de una línea arbitraria nacieron. Rodrigo y Vicente nacieron iguales, en el mismo día, en la misma hacienda del mismo padre. Murieron iguales, en la misma pobreza, con las mismas enfermedades, en la misma pequeña casa. En el medio vivieron el infierno que la sociedad brasileña del siglo XIX había construido para aquellos que se atrevían a cruzar las líneas que separaban a los libres de los esclavos, a los blancos de los negros, a los amos de los sirvientes. Su historia no tiene moraleja simple ni resolución satisfactoria. Es simplemente el testimonio de dos vidas destruidas por un sistema que nunca debió existir, un espejo roto que refleja las fracturas profundas en el corazón de una nación todavía luchando con el legado de su pasado esclavista.